¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenidos a este Hangout de Cuatrinca. Hoy jueves estamos 10 de enero del 2013. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Increíble. Ya estamos con nuestros invitados. Giovanni Vizcardo desde Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, pasando el 2013. Ya han pasado 10 días, ¿ah? Y también Sí. nos acompaña Ricardo Díaz Gil. Él se ha conectado hoy día al Hangout, tiene 20 años, es estudiante, no es peruano, es venezolano. Y mira qué curioso. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Si podías hablar un poquito más fuerte para tener un poquito mejor tu audio, sería espectacular. No sé qué pasa con mi micrófono, pero está a todo volumen, no sé, no Ok. se escucha bien. ¿A qué hora es en Venezuela? Acá son las 10:26. 10:26. Mira, nosotros estamos Sí. recién 10 de la noche, con un minuto. ¿A qué te dedicas en Venezuela? Yo he estudiado informática y estoy en el quinto trimestre. Me falta terminar lo otro que me falta cerca, en una ciudad que me queda aproximadamente media hora de donde yo vivo. Ujú. Hoy día tenía que juramentar el presidente Hugo Chávez, el presidente de tu país, pero ha asumido el gobierno de Venezuela, el vicepresidente Nicolás Maduro. Nosotros hemos seguido de cerca aquí en Willax Televisión, somos un canal de 24 horas de noticias, hemos seguido de cerca con enlaces en vivo, ayer la conferencia de prensa del líder de la oposición, Enrique Capriles, hoy día el meeting que realizó Nicolás Maduro. ¿Cómo estás viendo la situación en Venezuela? Nosotros aquí entendemos que si no hay un presidente y está un vicepresidente que no ha sido elegido, porque a diferencia de nuestros países, por ejemplo Perú, el vicepresidente también es elegido por los votantes, ¿no es cierto? Porque hacen una plancha Sí. presidencial. Entonces, efectivamente, si el presidente por X circunstancias no puede asumir el poder, por ley, automáticamente el vicepresidente asume las riendas del gobierno. En el caso de Venezuela es distinto. La polémica se suscita de esa manera, ¿no es cierto? El presidente Chávez no pudo juramentar, pero él es el elegido, no Nicolás Maduro. Pero por ahí la oposición, Capriles, dijo, vamos a apoyar, en este caso, a Nicolás Maduro para que gobierne. Así que, señor, gobierne usted. ¿Cómo ve el pueblo esta situación política en Venezuela? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, empezando, como has dicho, es un presidente reelecto por el pueblo. En este caso, si fuera sido Capriles el que fuera ganado la presidencia, él nunca ha sido presidente de Venezuela. Entonces, el día de hoy le tocaría ser juramentado, tomar la banda presidencial y tomar el cargo de Venezuela. En este caso, el presidente Chávez fue reelecto por el pueblo. No, hoy 10 de enero, no tuvo que tomar la banda presidencial porque ya él fue presidente, ya él ha sido presidente, no tuvo que tomar el control de Venezuela, ¿verdad? Porque él ha sido presidente reelecto por el pueblo. En este caso, si fuera ganado Capriles, ¿cierto? Él nunca ha sido presidente de Venezuela. Si a él fuera pasado algo, en este caso, una enfermedad, y no pudo presentarse hoy, en este caso sería diferente porque él no ha sido presidente de Venezuela y él tendría que tomar hoy el cargo de Venezuela, tendría que tomar hoy la banda presidencial. Es algo muy diferente a un presidente nuevo o a un presidente reelecto. En este caso, la Constitución decía que sería juramentado si no podría estar presente por el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, no decidieron que fuera juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia porque tenía un permiso del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, el permiso lo extendieron hasta que el presidente esté apto de venir a Venezuela otra vez. Y en este caso, Nicolás Maduro va a tomar el gobierno de Venezuela solo hasta que el presidente vuelva a Venezuela. Entonces, él elegirá si quedará Nicolás Maduro o el presidente todavía tendrá tiempo para dedicarle a Venezuela. Eso es lo que se ve. Hoy el pueblo venezolano salió, todo el pueblo venezolano, a defender porque yo digo algo, si el presidente ha ganado por 14 años consecutivos, me imagino que por algo es, ¿no? No quiere, la mayoría del pueblo venezolano no quiere que vuelva de nuevo
los del PPT, los de la oposición. Yeah. Tú eres partidariamente hablando, ¿eres pro Chávez, pro gobierno de Chávez, o eres oposición o eres neutro? Bueno, ni neutro ni sí apoyo el gobierno, porque he visto las cosas buenas que ha hecho en Venezuela y hemos avanzado mucho. En Venezuela hemos tenido muchas oportunidades, ya la pobreza extrema se fue casi totalmente eliminada de Venezuela. Y como te digo, he visto las cosas, ya nos observamos viviendas no dignas. Ahora tenemos en Venezuela toda persona venezolana que antes tenía una vivienda no digna, ahora tiene una vivienda digna de vivir. Y no obstante, las viviendas ya vienen equipadas con absolutamente todo. Entonces, no soy ciego para no ver las cosas y sí apoyo lo que ha hecho el gobierno, porque como ha hecho cosas malas, también ha hecho muchas cosas buenas. Ha dado oportunidades de estudios, oportunidades de trabajo, entre otras cosas que ha hecho. ¿Tú consideras que el gobierno venezolano está distante de lo que es la dictadura cubana, es decir, en la forma de gobierno? Bueno, te digo algo, el presidente tiene 14 años ya en el poder, de hacerlo ya lo fuera hecho, de hacerlo ahora ¿para qué? No, está distante, es algo imposible. Tenemos más libertad de expresión, aquí tenemos libertad de expresión de decir lo que queremos. No veo que ya a estas alturas lo vaya a hacer. Ya tiene 14 años de haberlo hecho, ya lo fuera hecho. Giovanni, estamos escuchando atentamente a Ricardo, que es venezolano. Hoy día a nivel mundial pues se estuvo hablando días antes y hoy día con mucha más razón esta no juramentación del presidente Hugo Chávez. Tiene la versión Ricardo, que es venezolano, la oposición con Capriles tienen su versión y nosotros en el mundo estamos escuchando ambas versiones. ¿Cómo analizas tú la situación de Venezuela desde el punto de vista, empezando de este enfrentamiento que hay entre la oposición y el oficialismo, pero muchos indican más por parte del oficialismo, ¿no? Con un Nicolás Maduro que amenazó que si no lo reconocen, pues va a tomar cartas en el asunto y tampoco va a reconocer a quienes no lo reconocen, es decir, con un tinte, interpretamos nosotros, de amenaza, como diciendo, si tú no me reconoces, yo tampoco te reconozco a ti y vamos a ver quién gana en esta situación. ¿Cómo lo ven desde Estados Unidos esta situación de Chávez enfermo, no juramentando en esta reelección? Bueno, en primer lugar, mis fuentes aquí, que son también venezolanas, tienen otro parecer del que acaba de hablar Ricardo. Hay que tomar en cuenta también de que Ricardo es una persona de 20 años y de las cuales, como él dice, 14 años Hugo Chávez estaba en el poder, es decir, él ha estado la mayoría de su vida. Hugo Chávez está en la mayoría de la vida de Ricardo Díaz. Entonces, lo que yo tengo de aquí, la perspectiva que se discierne de aquí desde los Estados Unidos, es que los venezolanos están efectivamente, digo los venezolanos que me hablan constantemente de la Venezuela que ellos recuerdan, que no es para nada la que tienen en este momento, ¿no? Nosotros, los peruanos, hemos tenido una situación bastante similar durante la década de los 90, todos sabemos eso, la época de Fujimori, y en Latinoamérica ha habido muchos casos así también. No olvidemos el caso del general Pinochet en Chile, ¿no? Es decir, muchos lo adoran y muchos también lo odian. ¿Por qué? Porque sí, con la mano fuerte con la que él gobernó, puso a buen recaudo muchas cosas y muchos aspectos de los chilenos, entre ellos la economía, ¿no? Pero en este caso, los venezolanos están sufriendo en la economía. El petróleo va a acabarse. El petróleo que da Venezuela no es un petróleo refinado, es un petróleo que tiene que pasar por bastantes etapas para que pueda venderse al público en general. Es decir, se está regalando prácticamente petróleo, ¿no? Venezuela, el gobierno venezolano está dando donaciones de petróleo a otros países como Nicaragua también, o como Cuba en este caso, ¿no? Ahora, con respecto a la juramentación, si hubo o no hubo juramentación, yo no sé, no estoy al corriente de las particularidades que tiene la Constitución venezolana, y no sé si es necesario que el presidente esté físicamente allí para poder o bien recibir el bando, si es nuevo, como
lo mencionaba Ricardo, o simplemente para decir, bueno, estoy aquí y vamos a seguir en el gobierno. Ahora es el vicepresidente que está allí. El vicepresidente, el Nicolás Maduro, ¿cierto? Él va a decir de que, como es del oficialismo, que todo está bien, y la oposición va a decir lo contrario porque precisamente es la oposición, ¿no? Pero tendríamos que verlo desde el punto de vista de los venezolanos, tendríamos que analizarlo desde allí, desde el pueblo venezolano. Si ellos reeligieron al presidente Chávez, entonces se supone que están contentos, ¿no? Al final, cada pueblo en realidad tiene el presidente que se merece, ¿no? Y ese es un principio universal. El pueblo lo eligió y bueno, ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Desde los Estados Unidos nosotros seguimos bastante, muy de cerca, sobre todo Venezuela, por el hecho de que tiene bastante petróleo. Y el gobierno estadounidense, aunque oficialmente diga de que cualquier cosa que suceda con el presidente Chávez, ellos no van a entrometerse en esos asuntos porque no les compete. Por otro lado, el gobierno tiene que seguirlo de manera muy frecuente y bastante de cerca para poder determinar que Venezuela sigue siendo la Venezuela con la democracia al estilo de Hugo Chávez, o si en realidad es una democracia al estilo de otros países. Ricardo, ayer me imagino escuchaste a Enrique Capriles, ¿no? El líder de la oposición, explicando o dando sus razones en cuanto al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de su país. A nosotros nos sorprendió cuando él dio un mensaje en el cual dice, no vamos a enfrentar pueblo contra pueblo, esa no es mi motivación. Y sí le pedimos al vicepresidente Nicolás Maduro que asuma el gobierno y que la Asamblea Nacional se ponga a trabajar y generen leyes para sacar adelante a Venezuela. ¿Te sorprendió el pronunciamiento de los opositores? ¿Esperabas que digan eso o tú pensabas que iban a salir a las calles a enfrentarse este 10 de enero? Por eso le digo, ellos tenían en plan el día de hoy salir a hacer un paro cívico, como ya lo hicieron antes. Pero ayer, creo que fue ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando ellos dijeron lo que dijeron, pero en otras entrevistas de otras televisoras dijeron totalmente lo contrario. Ayer hubo en el programa de ayer que estaban todos los de la oposición y los del gobierno. Ellos me sorprendió bastante lo que dijo, aunque no lo vi completo, pero luego vi otra entrevista en otro canal donde decía totalmente lo contrario. Ellos querían hacer el día de hoy un paro cívico, pero como el día de ayer ya habían dicho que iban a juramentar a Nicolás Maduro, creo, ya ahí se les bajó un poco y entonces ellos dijeron que estaba bien que juramentaran a Nicolás Maduro. Pero ellos querían hacer sí el día de hoy un paro cívico porque ya ellos habían llamado a las personas a hacer un paro cívico el día de hoy. Pero digamos, ¿sentiste que hay otra actitud también en la oposición? Sí, se vio. Como te digo, ellos hace el primer paro que hicieron, ellos también se habían puesto de acuerdo, ¿sí? Ellos habían como que ya bajado un poco. Y un paro que hubo hace creo que 10 años, si no recuerdo, cuando el presidente, cuando el presidente quedó, que fue elegido por primera vez por el pueblo, ellos quisieron hacer lo mismo que iba a pasar hoy. Ellos llegaron y secuestraron al presidente. No sé si han visto el video o las noticias. Ellos secuestraron al presidente y la Constitución decía que tenía que elegir a otro presidente. Ellos pusieron a uno de la oposición, pero el pueblo venezolano de una vez se dio cuenta de eso e incluso salió el pueblo venezolano a buscar al presidente. Ellos los tenían secuestrados cuando Capriles dijo que él no participó en el secuestro, y en un video aparece Enrique Capriles donde él estuvo preso con muchas personas de la oposición estuvieron presas porque ellos querían hacer lo mismo hoy, pero ya como después pudo salir. Ahora, en el tema de la economía, Giovanni había precisado
que hay una difícil situación económica en Venezuela. ¿Tú sientes que económicamente están bien? Terminamos el año mejor que el año pasado, con 5.5 y el año pasado terminamos con 4.2, creo. En la situación económica, ahora, por ahora, ahí no estamos ni muy ni tan, pero la situación económica yo la veo bien. Se están aumentando los sueldos mínimos. Ahora hay más oportunidades, ¿verdad? Para las personas que no ganan mucho dinero. Hay muchos centros que se llaman mercales, que ha hecho el gobierno, que venden a un precio, en un abasto privado, tú vas a encontrar una pasta en 15 bolívares, en 20 bolívares, mientras en los mercales tú lo encuentras en 2 bolívares. Es mucha la diferencia. La azúcar en un abasto público privado te cuesta 10 bolívares, mientras en los mercados te cuesta 1,50 bolívares. Es demasiada la diferencia. Ahora con línea blanca, también están vendiendo línea blanca. Cuando una nevera o un aire acondicionado en un abasto privado te cuesta, un aire acondicionado te cuesta 2.000, 2.500, ahí en los mercados te sale el aire acondicionado, la cocina y una nevera por 5.000 bolívares. Es demasiado barato. Ahora te estoy diciendo por eso. Ya los hogares están siendo equipados con un costo muy bajo y con facilidades de pago. Uh-huh. Bueno, lo que nos está contando Giovanni, parecería que en Venezuela todo marcha viento en popa, ¿no es cierto? Donde, por eso, no es no es demasiado bien, pero hay más posibilidades ahora que muchas veces, porque si los abastos privados tienen unos precios elevados, está bien, no lo vamos a quitar, pero el que pueda, el que tiene, compre ahí. Pero ahora el pueblo que es más con menos recursos, ya ahora tiene más posibilidades de equipar su hogar. ¿Qué piensas, Giovanni, de lo que está diciendo Ricardo? Bueno, Ricardo me pinta a mí el escenario que nosotros teníamos entre el año 85 a 90, ¿no? Cuando el presidente Alan García estuvo allí. Los subsidios en la alimentación y en otros enseres y los electrodomésticos no es un plan nuevo, ¿no? En realidad eso se ha dado y eso se da en las medidas populistas, en los gobiernos donde se quiere maquillar un poco la situación, ¿no? Y eso siempre se ha dado, y se ha dado en nuestros países, ¿no? No solamente se está dando en Venezuela, se ha dado ya en el Perú, se ha dado en otros lugares. Nosotros en realidad no fue hasta después que salió el presidente García, ¿no? Que nos dimos cuenta que estábamos, no sé si recordarás, ¿no? con cuatro cifras de inflación en ese periodo. Entonces, no se puede en realidad pensar de que todo Venezuela está bien, ¿no? Las personas quieren salir. Ahora, tú preguntabas antes, Samuel, si en realidad había una similaridad entre lo que es el gobierno cubano, la democracia al estilo cubano y lo que se está haciendo en Venezuela. Bueno, definitivamente hay un patrón, ¿no? Es decir, el presidente venezolano ha seguido las filosofías, ¿no? Y ha aprendido del maestro Fidel Castro, y también Evo Morales se subió un poco al bus allí y también quiso estar siguiendo por la misma ruta, ¿no? El presidente Correa creo que un poco más inteligente, pero también tiene esa tendencia, ¿no? Felizmente que el presidente Ollanta pudo parar su coche, no se llegó a subir a ese bus, ¿no? Entonces, en realidad, por ese lado tenemos que analizar de que la situación no se puede dar igual porque Cuba es una isla, Venezuela no es una isla, ¿no? No olvidemos que ha habido muchísimas historias de los balseros cubanos que querían salir a como del lugar de Cuba porque simplemente no podían, no llegaban allí. Sí, en Cuba también se subsidia la alimentación, pero ¿qué pasa cuando ya la persona el gobierno no puede dar ese subsidio a las personas tienen que buscarlo por ellas mismas? Y eso es el sentido de democracia, del mercado libre, ¿cierto? De la democracia a plenitud, donde las personas tienen el derecho a elegir, a escoger, y no se les da, ¿no? Porque se les tiene que dar. Entonces las personas
progresan por su propio mérito y no porque el gobierno esté subsidiando las cosas que estas personas necesitan, ¿no? Están creando dependencia. El gobierno crea una dependencia y no una independencia que todos deberíamos tener. Uh-huh. Ricardo, ¿quieres decir algo en relación a esa opinión? No, está bien dicho, porque sí tiene razón. Uh-huh. Ricardo, sí, te pregunto, ¿cómo ves tú como venezolano a tu país sin Hugo Chávez en el gobierno? Es decir, ¿hay un sucesor que puede manejar a Venezuela? ¿Hay un sucesor de Chávez? Bueno, hasta ahora lo que sabemos todos es Maduro, hasta ahora. Pero del resto, bueno, te digo algo. Aquí antes de las elecciones presidenciales, hicieron una rueda presidencial, creo que se llamó, con todos los candidatos electos y electas, ¿verdad? Que habían quedado para las votaciones presidenciales. El cual yo dije, y mi familia dijo, vamos a votar por el que esta noche de el entusiasmo de votar por ellos, ¿sí? Resulta ser que al día siguiente toda Venezuela quedó defraudada por todo lo que dijeron. Creo que eran seis presidentes. Quedó defraudada por todo porque no dijeron absolutamente nada que fuera a ayudar ya de lo que está, ¿sí? Yo dije, en esta noche vamos a ver por quién vamos a votar, porque yo quería que cambiaran ya el presidente Chávez ya tenía 13 años en el gobierno y ya queríamos ver a ver qué otra persona podía hacer por Venezuela, ¿sí? Entonces, ninguno de los que estaban ahí, empezando por María Corina, fue un fraude total. Y no me dio el entusiasmo como para votar por ellos. E incluso pensaban que iba a ganar el presidente Capriles, porque es el que habló mejor, el que puso cosas buenas, cosas mejores, sí, pero del resto ninguno. Uh-huh. Ahora, te preguntaba porque tú tienes una simpatía con el chavismo y desde afuera nosotros vemos que hay un caudillismo en Venezuela con Hugo Chávez. Por eso te hacía esa pregunta, si tú como, digamos, simpatizante de Hugo Chávez, consideras que hay otro dentro de la cúpula de gobierno de Chávez o hay discípulos de Chávez que podrían emularlo o dar la talla de lo que tú consideras que es un buen gobierno durante estos años de Hugo Chávez. ¿Tú sientes que Maduro es el único? No. Es hasta ahora que es lo que ha dejado ver, a que él fue el que dijo que hasta ahora quizás Maduro no ha sido presidente nunca, no ha sido, no sabemos cómo puede reaccionar, no sabemos cómo puede llevar las riendas de Venezuela. Sí, por eso queríamos que el día cuando estaban todos los candidatos, queríamos que ellos nos motivaran a que votáramos por ellos. Pero como te digo, para variar, queríamos cambiar ya, queríamos que alguno de ellos viniera y nos dijera vamos a hacer esto y esto, pero ninguno de los que estaban nos dieron como el entusiasmo que votáramos por ellos y por eso volvieron a reelegir al presidente al presidente Chávez. Uh-huh. Giovanni, ahí está no creo. Ahí está el testimonio de un venezolano joven de 20 años. Yo particularmente siento que Ricardo analiza las cosas antes de tomar decisiones en estas elecciones. O sea, él me dice que quería un cambio, pero ninguno de los otros candidatos lo entusiasmó. El más cercano fue Capriles y la mayoría pues, de venezolanos decidieron en esas elecciones reelegir a Hugo Chávez. ¿Consideras tú que hay una tarea pendiente de parte de la oposición para que de repente salga ese líder? Cercano estaba a Capriles, pero no dio la talla suficiente como para derrotar a Hugo Chávez. ¿Qué tiene que hacer de aquí en adelante la oposición, bajo tu punto de vista, para recuperar terreno y ver si es que Hugo Chávez no
no juramenta y no llega a tomar el poder, me imagino que van a haber cambios en la política, en las decisiones de la política de Venezuela y aplicarán lo que dice su constitución, ¿no? Convocarán a nuevas elecciones, me imagino, pero se retomará la figura de un sucesor de Chávez. La oposición la va a tener fácil. ¿Qué en todo caso debería ser la oposición? ¿Qué tarea pendiente tiene la oposición ahora en esta situación polarizada que tiene políticamente Venezuela? Giovanni. Sí. Bueno, yo pienso de que en realidad, como lo mencionaba bien Ricardo, hay muchas cosas que se dan, con las cuales él está de acuerdo y que ve, y su perspectiva es la que pues él bien tiene, ya que ha estado de sus 20 años, 14 años ha estado con Chávez, ¿no? En realidad, con el presidente Chávez. Y me hace acordar mucho al hecho de que nosotros, los peruanos, cuando elegimos por segunda vez al presidente Alan García, lo hizo con una campaña solamente orientada a la juventud. Claro, porque recordemos que cuando él lo reelegimos por un segundo periodo, ¿cierto?, entre el 2006 al 2011, todos esos jóvenes que podían votar no habían unos, o eran muy pequeños o ni siquiera habían nacido entre el 85 o el 90. Entonces, lógicamente, no podían recordar lo desastroso que fue el gobierno de Alan García, ¿no? Y que nos llevó al abismo. Y precisamente por ese gobierno muchos peruanos salieron de lo que más querían, lo que conocían, porque era insostenible la situación. Entonces, sí podemos validar la opinión de Ricardo porque es lo que él está viviendo en este momento, pero tenemos que analizar lo que es el cuadro general de una manera panorámica, porque al hacerlo de esa manera nos vamos a dar cuenta de que un presidente como Hugo Chávez, y esto no lo digo yo porque estoy en contra o a favor de Hugo Chávez, sino que los hechos hablan, un presidente que ha gobernado con mano dura, que ha cometido muchos excesos, no sé si crímenes o cosas ilegales, no sé, pero sí muchos excesos. Entonces esa persona o cumple una pena privativa de libertad, ¿cierto? O esa persona sale con dirección al cementerio. No hay otra salida para esas personas. O sea, esas personas lo que están haciendo en este momento tiene sus consecuencias. Esas consecuencias se van a tener que pagar de alguna manera, ¿no? A menos de que se refugie en Cuba, ¿no? Como también lo quieren hacer los de las FARC, por ejemplo. ¿Qué les parece si hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con más en este Hangout de Cuatrinca? Si estás con gripe o estás con tos, lo que necesitas es Menthol Frost. Agarra tu Menthol Frost y frótatelo en el pechito e inmediatamente empiezas a respirar mejor con Menthol Frost. Después de esta frotadita en tu pechito y también en tu espaldita, qué alivio que vas a sentir. Adiós a los síntomas de resfriado, congestión nasal y tos con Menthol Frost. Hola. Hola, soy Johnny. Pero qué sorpresa, tío. Un mes en España y ya se te pegó el lejo. No te pases. Habla, soy Johnny. ¡Hombre! Llamar al extranjero desde tu prepa o Movistar suena bien. Ahora puedes llamar a todo el continente americano y España marcando 1911 antes de los 2 ceros. A solo 49 céntimos por 30 segundos. Recuerda, marca el 1911 más 2 ceros. Descubre todo lo que puedes hacer con tu celular prepa o Movistar entrando a movistar.com.pe. Movistar, compartida, la vida es más. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dice la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. Todas estas organizaciones en la jerga izquierdista de Sendero Luminoso ya se vienen proyectando desde hace más de 10 años. Es francamente alarmante, ¿no? Cuando las cosas no tengan sentido. Prácticamente no hay partidos. Un Estado que es absolutamente inoperante.
ante la ineficiencia que desespera. No hay la más mínima información. Bla, 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 bla y nunca nada. Víctor Robles y Víctor Andrés Ponce ponen las cosas en claro. Es hora de que los demócratas nos expresemos en el país. En Ajuste de Cuentas, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ajuste de Cuentas llega gracias a Claro, la red donde todo es posible. El día que escuche el himno nacional en otro país me sentiría muy emocionado, muy contento, feliz de traer logros a mi país, al Perú, que lo llevo en el corazón. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah, Callao Cartel. Ahí estamos, una vez más hemos vuelto al aire, ¿eh? Estamos una vez más aquí en este Hangout de Cotrinca, disfrutando de Ricardo Díaz, que es venezolano, y Giovanni Vizcardo, que nos acompaña siempre, nuestro colaborador desde Washington. Oye, Ricardo, cambiemos el tema político, porque en este Hangout pasamos de un tema a otro y nos ponemos también a conversar en un ambiente más de amigos de café, juntados ahí en la esquina del barrio. Así es que queremos preguntarte un poquito, ¿qué te parece Perú como destino turístico? ¿Tienes curiosidad por conocer Perú? Sí. Bueno, este año, a fines de año, ya cuando pueda reunir mi pasaje, un amigo me invitó a Perú, a su casa, pero él vive en Lima y Machu Picchu queda muy lejos, creo. Yo estoy viendo los mapas porque yo antes de hacer algo, yo reviso los mapas, la distancia y todo. Entonces me invitó y lo primero que haría cuando llegara a Perú sería comer todo lo que Tú sabes que tenemos una gastronomía espectacular en Perú, ¿no es cierto? ¿Cuál es la comida que has escuchado que te llama la atención, quisieras probar en Perú? Ceviche. Es como frijol, es como una sopa de maíz, no sé cómo se llama. Una sopa que hacen con maíz. Creo que se llama chacrueco, no sé cómo se llama, pero... ¿Pero has escuchado el ceviche? Es como una sopa. Sí, ceviche. Eso sí lo he probado. Ah, sí has probado el ceviche. ¿Hay restaurantes peruanos en la zona donde vives? ¿Dónde vives exactamente? ¿En qué ciudad? Bueno, vivo en medio de dos ciudades, en la ciudad de Barquisimeto y en medio de la ciudad de Acarigua. Acarigua, los llanos, y Barquisimeto ya es más montañoso. Ajá. ¿Y hay restaurantes peruanos ahí? Bueno, acá no, pero en Barquisimeto sí, en Acarigua también. ¿Y dónde has probado el ceviche? Más en Barquisimeto. ¿Dónde has probado ceviche peruano? Bueno, sí, ese sí lo he probado aquí donde yo vivo. Ah, ok. Aquí en Sarare. ¿Y qué te pareció el sabor? Sí, bien. Pero no sé, como lo digo, lo hacen aquí en Venezuela. No será lo mismo que comerlo en Perú. Y comerlo ya es preparado en Perú. Pero has escuchado de la gastronomía peruana, ¿no es cierto? Hay una conquista a nivel mundial de la gastronomía peruana que está bien posicionada en el mundo como una comida de buen sabor. Acá en Venezuela hay muchos programas de Perú, hay muchas televisoras peruanas, Panamericana, hay una que se llama Utilísima, donde transmiten un programa que se llama Perufusión, y hay muchas. Y me gusta, se ve divertida la comida porque es algo diferente, no es como las comidas del resto del país. Pero de todo lo que me cuentas de las televisiones peruanas que se ven en Venezuela, lo más curioso es que en Willax Televisión has no sido televidente, sino protagonista. Aquí en el Perú, ¿ah? Sí, cierto. Entré aquí por casualidad, no pensé que era, yo pensé que como a veces le ponemos títulos a nuestras conversaciones, pensé que era otro hangout más, pero ya que entré
te das cuenta que no era así. No, a nivel nacional te están viendo, con este Hangout, una nueva apuesta de Willax Televisión usando la tecnología. Y Ricardo Díaz ya es famoso en Perú y está hablando bondades y maravillas de Perú. ¿Quieres venir a Perú? Lima es un punto importante que tienes que visitar, la capital peruana, obviamente. Hay buenos restaurantes de buena comida peruana, pero también, me imagino, has escuchado de otros destinos turísticos en el Perú como Machu Picchu. Cierto, Machu Picchu, sí. Ahí, cuando hablamos de Perú, lo primero que nos llega en mente es Machu Picchu, ¿sí? Me gusta mucho buscar la historia, ¿verdad? Y por acá tengo un amigo que vive en Perú, por este medio, y a veces hablamos y él me cuenta que sí, que me invitó a su casa, pero él vive en Lima y Machu Picchu queda muy, muy lejos. Está a 1 hora en avión, a 1 hora de vuelo en avión. Sí. No es tanto. Más lejos que de aquí no es, pero sí. Machu Picchu es fantástico. Muy bien, espectacular, interesante encontrar, ¿no es cierto, Giovanni? Personas como Ricardo, un joven de 20 años, que ya tiene dentro de sus planes visitar Perú. Y dice, y lo primero que voy a hacer, porque está convencido de que va a venir a Perú, y lo primero que voy a hacer es comer comida peruana. Una de las cosas, bueno, hay que decirle que él nos haga una clase de cocina de arepas, ¿no? Porque las arepas venezolanas no son tan buenas como las colombianas, o las colombianas no son tan buenas como las venezolanas. Una cosa así estaba escuchando yo por acá. Así que son 3 países en el mundo que comen arepa nada más. Nativas de Venezuela, y se come en Panamá, Colombia y Venezuela. Ajá. O sea que ustedes están orgullosos de sus arepas. Deliciosas. No podemos vivir y comer sin arepas. Muy bien, tú sabes que yo viví muchos años en Nueva York y había un restaurante conocido venezolano que se llamaba Cositas Ricas. Y hacían unas arepas espectaculares, Muy buenas arepas. Son famosos ustedes por las arepas. Sí. Se pueden rellenar con lo que quieras. Ajá, se pueden rellenar con lo que quieras. Y nunca van a ser iguales porque la vas a rellenar con lo que quieras y con lo que sea. Hay fritas y asadas. Listo, está bueno eso. Oye, otra de las cosas, y ya que estamos aprovechando de ti como venezolano, otra de las cosas que, digamos, a nivel deportivo habíamos pasado por política, por gastronomía, comparándola con Perú, las arepas, ustedes que son famosos en el mundo con sus arepas, tú conociendo teóricamente los destinos turísticos de Perú, ya lo vas a aplicar a la práctica y vas a venir a nuestro país, estás decidido para eso. Pasemos al deporte. Sorpresivo lo que está ocurriendo con Venezuela en el fútbol, una conquista que hoy en día está dando sus frutos después de muchos años de trabajo, ¿no? Me imagino que te gusta el fútbol, van bien ahí en las eliminatorias para el Mundial, No tanto, no me pego tanto a los deportes, pero sí los veo. ¿Te gusta más el béisbol, no? ¿Te gusta más el béisbol a ti? Claro, venezolanos es el béisbol. Sí, acá más el béisbol que el fútbol. Aquí no tanto el fútbol, pero de verlo lo veo, pero no me llama mucho la atención. Pero del béisbol se juega más el béisbol que el fútbol. Claro. Sí, hay buenos jugadores en la Major League de béisbol de Estados Unidos, muy buenos venezolanos. Oye, interesantísimo esto, Giovanni, que estamos pasando, hablando con Ricardo, ¿no? 20 años y ya está decidido a venir a Perú. A ver, Giovanni, tú que vives fuera también, a ver, ¿qué le recomiendas a Ricardo? Hazle un plan, una agenda turística, a ver. A ver si recuerdas algo de Perú. ¿Para visitar Perú o para visitar Perú, Venezuela o visitar Estados Unidos? Para visitar Perú, pues, ¿no? A ver, viene de Caracas, claro sí. Llega al aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Escucha, toma nota, Ricardo, Te vamos a hacer la agenda turística. Sí. Te vamos a hacer la agenda turística. Llega a Lima. Desde el aeropuerto. ¿Me escuchan? Sí. Ya, viene a Lima, llega al aeropuerto. Jorge Chávez puede chapar su... Como decíamos en el Perú, puede chapar, quiere decir puede tomar, ¿no? Puede chapar su Antonov para que lo lleve hasta las líneas de Nazca, ¿no? En la línea de Nazca ahí va al aeródromo de Nazca y ahí puede visitar la línea de Nazca también para estar cerquita ahí nomás. Puede visitar la parte sierra de Lima, que es hermosísima, ¿no? Santa Rosa de Quibes y tantos buenos lugares que tiene Lima, ¿no? Se quiere quedarse en Lima, desde luego. Yo le diría que si
Depende de lo que él quisiera hacer, no sé, quiere hacer Y si viene caminata en de verano, montaña, que se va a la playa, ¿no? Bueno, sí, y de hecho Lima es la única capital de la costa oeste de Sudamérica que está en el mar, ¿no? Que está en la costa. El resto, Santiago de Chile no está en la costa, Bogotá no está en la costa, Quito no está en la costa. Lima es la única capital de la costa sudamericana occidental que está en la costa, pero yo diría que evite lo que es Miraflores y San Isidro, ¿no? Que yo sé que muchos de nosotros los peruanos queremos vivir ahí, tener nuestro lugar ahí, pero en realidad eso es lo que menos uno debería visitar, ¿no? Uno debería ir a visitar muchas cosas. Machu Picchu, he estado bastantes veces ahí también, pero yo le diría que vaya al norte del Perú, ¿no? El norte del Perú es algo que todavía está por descubrir, ¿no? En realidad la magia que tiene Trujillo y que tiene Chiclayo, ¿cierto? Y todo lo que fueron nuestra cultura, la cultura pre-inca, la cultura mochica, yo me quedé impresionadísimo. Machu Picchu, claro, es místico, da esa sensación de que uno está un poco en las nubes, ¿cierto? ¿No? Cuando entra la neblina en la mañana y que sube uno que llega en el tren y la ceja de selva y las montañas, ¿no? Y es hermosísimo Machu Picchu, pero para mí el norte del Perú es muchísimo mejor, muchísimo mejor, ¿no? Si Sorprendidísimo, yo me quedé con la Huaca del Sol y la Luna, por ejemplo. Ahora, si quieres sentir un poco el estilo caribe, puede ir a la selva peruana, ¿no es cierto? Y comer buena comida de la selva peruana también. Ver ríos como el Amazonas, es decir, hay muchas alternativas que puedes hacer, ¿eh? Te estamos haciendo tu agenda turística en Perú, ¿eh? Hablando de las líneas de NASCAR, ¿sabe? Interesante. Siempre me ha llamado la atención y juro lo que no sabía que estaban en Perú. ¿Sí? Yo las he visto en televisión y ahorita que me dice las líneas de Nazca, fantástico. Es sí, lo porque más cuando estás... que he Mira, visto. ¿sabes cuál es lo fascinante, Ricardo? Que cuando estás en el vuelo aéreo, ¿no es cierto? Vista aérea, vas a ver las líneas. Sí. Cuando estés en la pampa, parado, ahí en la superficie, no ves nada, no ves líneas. No ves nada, nada. Es... Cierto, las he visto, cierto. Las he visto por televisión. Y no sabía que estaban en Perú. Sí, sí, están. Pero son fantásticas. Sí, son me pregunto cómo lo harían. Es la pregunta que me hago, porque es que son demasiado fantásticos. No sé cómo. Sí, nosotros cómo también, nosotros siendo peruanos nos preguntamos cómo la hicieron. Imagínate, hay una fascinación ahí. Bueno, de selvas, no me gusta, porque acá en Venezuela también tenemos la selva Amazonas y también está el Orinoco y también nos toca también una parte muy bonita del Amazonas que la compartimos con otros países, ¿sí? Claro. Y tenemos la suerte que de Venezuela quedó gran parte, quedó Roraima, quedó Canaima, quedó el salto más alto del mundo y también eso es el lugar más bonito de Venezuela. Y creo que con Colombia también está el Orinoco, creo que lo compartimos, y con Perú. Y la extensión más grande creo que la tiene Brasil. Oye, ¿y qué nos recomiendas para conocer Venezuela? Venezuela, la Gran Sabana. Es lo primero que hay que visitar. Acá en Venezuela dice que no te debes morir sin antes ir a la Gran Sabana. Hay otro que está en la capital, a 2 horas de la capital, que se llama la Colonia Tovar. Es un lugar fantástico. Y también Mérida. Los llanos venezolanos, que vivo cerca. Y bueno, acá tenemos un poco de todo. Tenemos llanos, tenemos montañas, tenemos desiertos y hasta nevas un poco. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otra pausa aquí en este Hangout de Cuatrinca y seguimos conversando distintos temas que son interesantes para todos nosotros. Si no has pasado por Tiendas Viva, no has vivido nada. En Viva encuentras ofertas, descuentos, promociones en los mejores productos. Por ejemplo, en el pisco Valle Ambrosio. Es el mejor pisco Italia del Sur. Es hecho con uvas del desierto, es destilado en Arequipa, no raspa cuando pasa. Y el día siguiente amaneces más fresco que una uva o ambrillo. Pisco Valle Ambrosio solo se vende en Tiendas Viva, que atiende los 365 días del año en las estaciones de servicio PEXA de todo el Perú. ¿Qué estás esperando? Ven a Viva y vive la diferencia.
Ojo al dato, ¿dónde está el negocio? Está desarrollándose una oferta muy interesante de compras en línea. Es un portal de retail online que ofrece pago contra entrega en efectivo. La economía y tu día a día. Es necesario que las mismas zonas desarrollen un músculo empresarial que logre abastecer las distintas necesidades que tienen las personas que allí viven para evitar los desplazamientos. Roberto Castro te la pone fácil. Cómo sales y te diferencias y cómo eres alguien capaz de ofrecer una propuesta de valor superior a la del resto. En Mercado Express, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Mercado Express llega gracias a Claro, la red donde todo es posible. Juan de Dios Olaechea, el presidente de este ferrocarril, lo escuché en una entrevista en Willax Televisión. Ellos han ideado el primer ferrocarril que funciona a gas natural. El ferrocarril cumple dos funciones. La primera es la económica, mover bienes a través de todo el territorio nacional. El segundo tema es el tema de la movilidad social. Vemos que en el Perú el territorio ha sido mal articulado. Es que ha sido la falta de una comunicación terrestre eficiente, rápida, segura, y eso es el ferrocarril. Suelto en plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Es la voz juvenil del canto con arpa. ¿Y cómo se mata el gusano? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya seguimos aquí en este Hangout. Estamos a 10 minutos, bueno, 13 minutos de las 11 de la noche. Seguimos conversando. Estuvimos con Ricardo, un venezolano que nos contó un poco su testimonio de cómo ve la política en Venezuela. Nos confesó que es seguidor de Chávez, pero que ya también en esta última elección él y su familia buscaron a ver una nueva alternativa, pero finalmente nadie la convenció, dice ninguno de los candidatos de oposición, que por eso finalmente terminaron votando por el presidente Hugo Chávez. Y no sé, pero es interesante ver esa perspectiva, ¿no, Samuel? Yo me pregunto si en realidad los jóvenes, ¿no? Nosotros tampoco somos viejos, ¿no? Digo. Por favor. Pero los más jóvenes, en todo caso, peruanos también, habrían tenido la misma situación, ¿no? que vivió Ricardo, o que está viviendo en este momento Ricardo, que de 14 años de gobierno de Chávez, de los 20 años que él tiene, 14 han sido de él. Solamente él dijo que había reelegido a Hugo Chávez. Entonces, ¿cuál es, yo diría, cuál es el criterio, cuál es la madurez que tiene el electorado venezolano, no representado precisamente? Además que él en su primera votación, me imagino, no le convenció, dice, deduzco que votó por Hugo Chávez, no le convenció a la oposición, pero ha tenido pues toda una adolescencia y juventud en el gobierno de Hugo Chávez, o sea, no conoce otra cosa. Por eso, con una oposición opacada, ¿no es cierto? Sí, con una oposición opacada por Chávez. Habrían sentido lo mismo los jóvenes peruanos en ese periodo entre el 2006 y el 2011, cuando Alan García tiene que ser reelegido, ¿no? O Alan, bueno, no reelegido, pero por segundo mandato, ¿no? Entonces, yo en realidad no me entraba en la cabeza cómo es que no aprendemos, ¿no? Muchos analistas dicen de que el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirlo. No le fue mal en su segundo gobierno a Alan García, ¿eh? Nada mal. Bueno, es que en realidad no hizo todo lo que hizo en el primero, por eso. No, pero bueno, pidió disculpas también, pidió disculpas
por lo que hizo en su primer gobierno. Oye, hablemos de Estados Unidos. A mí me da la atención que después de que se pusieron leyes fuertes en relación a los inmigrantes indocumentados, incluso con este tema de que eran invitados a salir del país para que puedan tener chances si algún familiar, digamos ya ciudadano en Estados Unidos les está pidiendo para que accedan a la residencia. Ahora ha cambiado, ¿no es cierto? Los indocumentados pueden quedarse en Estados Unidos y desde ahí esperar su residencia, siempre y cuando tengan familia que sean ciudadanos en los Estados Unidos. ¿Por qué se da ese giro, según tú? Bueno, es algo bastante interesante y este anuncio lo ha dado la ministra de lo que es el Ministerio de Seguridad Interna, o lo que aquí en inglés se dice el Homeland Security, ¿no? Entonces, que es básicamente el ministerio que se encarga de hacer seguimiento a las leyes de inmigración y de hacer respetarlas también, ¿no? Este ministerio es el que da nacimiento a este grupo conocido como el Immigration Customs Enforcement Agency, quiere decir el ICE, ¿no? El ICE, que es básicamente un grupo de personas que hacen constantes redadas para que puedan capturar a los inmigrantes indocumentados, ¿no? Y todo el mundo sale volando cuando escucha el ICE, ¿no? El ICE, que lógicamente es un juego de palabras, ¿no? Pero es el Immigration and Customs Enforcement Agency. Y ellos fueron creados por este Ministerio de Seguridad Interna, ¿no? Entonces, tú mismo lo acabas de decir. En realidad se hicieron muchísimas cosas, se tomaron demasiadas medidas en extremo, a tal punto de que muchos dicen de que y es cierto, en un periodo del presidente Obama se deportó a más gente que se deportó en los 2 periodos anteriores del presidente Bush. Entonces la gente decía, este señor no quiere desde luego los inmigrantes, ¿no? Entonces los estaba poniendo contra las cuerdas y los estaba sacando constantemente, ¿no? Entonces sí, se pusieron muchísimas cosas y se han dado muchísimas medidas y se han hecho respetar la ley de una manera bastante drástica, pero súbitamente cambia ahora, ¿no? Es decir, el procedimiento que se seguía o que se sigue hasta este momento es el hecho de que cuando una persona que ha sido inmigrante indocumentado aquí en los Estados Unidos tiene un castigo, pongámoslo así, tiene que regresar a su país, esperar un cierto número de años, que puede ser entre 3 a 6 años, pedir la residencia permanente si quiere entrar a los Estados Unidos desde el país donde vive la persona o el país de origen, y a partir de ahí regresar. Es decir, una persona que fue inmigrante indocumentado puede haber estado viviendo aquí 10 años, ¿cierto? Pero se da cuenta que quiere quedarse aquí en los Estados Unidos, tiene que regresar a su país y luego venir aquí de vuelta a los Estados Unidos después de 6 años. Entonces estamos hablando de 6 años que esta persona está en el limbo, entre 3 a 6 años que esta persona regresa a su país y todo lo que formó acá en esos 10 años pues se puede caer o se puede ir por la borda. En ese sentido, Janet Napolitano, esta ministra, ha dicho de que se está contemplando, y eso es lo que ella ha dicho, ha hecho ese anuncio, se está contemplando hacer no una reforma integral que todo el mundo quiere, pero sí ir dándola de a pocos, ¿no? Y en esa medida es básicamente que en lugar de que ese inmigrante indocumentado regrese a su país para solicitar la residencia permanente, se va a quedar aquí ahora. Y va a solicitar la residencia permanente, va a hacer un cambio, un ajuste de estatus, que le dicen aquí, y va a poder quedarse ya de manera legal. Podrán pasar 3, 5, 10 años esperando la residencia permanente, pero lo va a hacer desde aquí, lo que se llama la tarjeta verde o el green card, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, ha sorprendido a muchos, ¿no? A tirios y troyanos, esto que está anunciando el gobierno de los Estados Unidos. Y mi análisis en este sentido es que no solamente va a hacer eso, va a haber muchísimas cosas más que se van a ir dando con respecto a inmigración. Entonces, muchas personas dicen de que esta medida, si se da en realidad, se ha hecho el anuncio, pero no se ha oficializado, va a ayudar a la integración familiar, porque resulta que los inmigrantes indocumentados que han vivido aquí, que han estado por 6 años o por 10 años o por 15 años, cuando los descubren, los tienen que expulsar, los tienen que repatriar. Y cuando sucede eso, entonces, ¿qué sucede con los hijos? ¿Qué sucede con la casa? ¿Qué sucede con el trabajo que ellos tenían? No, sobre todo los hijos, porque hay muchos inmigrantes indocumentados que han tenido sus hijos aquí y esos hijos son ciudadanos estadounidenses por ley. Entonces, al enviar a sus padres a los países de origen, los hijos se quedan sin nadie.
no pueden entrar a lo que son los hogares de apoyo o los hogares de transición o de adopción, no porque tienen sus propios padres, ¿no? Sus padres no han muerto, pero están en otro país, ¿no? Entonces, supuestamente esta medida va a ayudar a la integración familiar, ¿no? Ahora, esperemos que se den muchas cosas más, porque el presidente Obama fue muy ambicioso al tratar de decir, vamos a hacer una reforma integral, pero se ha dado cuenta que no está funcionando. Y entonces aquí mis fuentes me dicen de que esto va a darse poquito a poquito, ya no una amnistía general para todos, pero sí poquito a poquito analizando un poco los casos como este, ¿no? El de la integración pues familiar, ¿no? Esperemos que esto se dé en realidad, no se ha oficializado como dije, pero esperemos que se dé, ¿no? Y que estos inmigrantes indocumentados, que es cierto, en su momento pues fueron en contra de la ley y están aquí, viviendo una vida ajena prácticamente porque tienen que ocultarse constantemente de muchas cosas, pero resulta de que estas personas que han estado 6, 10 años aquí, que tienen una casa, tienen 2 autos, tienen 3 hijos, ¿cómo es posible que esas personas sin documentos hayan logrado todo este imperio de esfuerzos, un imperio, digamos, material, el sueño americano basado solamente en el esfuerzo, en las ganas de hacer las cosas bien? Y que tengamos tanta gente sin hogar, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que no son inmigrantes, son ciudadanos, son legales aquí en los Estados Unidos, pero no tienen trabajo. Entonces hay ahí un poco esa disyuntiva, ¿no? En el hecho de que los sin hogar o los vagabundos, como le decimos acá, no tienen trabajo, pero sí son ciudadanos. Y los que no son ciudadanos tienen una casa, 2 autos y tienen toda una familia completa. Ahora, el punto que yo veo es que políticamente es interesante lo que se está planteando, aunque no se ha hecho oficial esto, pero me parece más como un engañamuchachos, de lo que quizás el presidente Obama no va a poder cumplir en este segundo mandato, que es lo que tú decías, la reforma migratoria, que fue en su primera campaña, que lo llevó a la presidencia, un caballito de batalla importantísimo y que cautivó al voto hispano, precisamente el voto hispano de los que ya son ciudadanos y que querían ver, si no a sus familiares, por una cuestión de cercanía racial a otros hispanos que se fajaban y luchaban día a día en Venezuela, pero que eran indocumentados. Entonces siento yo que si no se oficializa, no hay un pronunciamiento por parte del Congreso, pues esto simplemente queda en una pastilla tranquilizante, un Panadol, para calmar a quienes le exigen al presidente que cumpla. Yo creo que las distracciones del presidente del presidente Barack Obama, Barack Obama, se nota que estoy en Perú, van más por buscar una solución a la crisis económica de Estados Unidos, a aliviar una posible crisis política de no lograr objetivos macro en la economía de Estados Unidos en desfavor de los demócratas, porque sí va a haber otras elecciones y el Partido Demócrata va a querer seguir en el poder, va a haber un nuevo candidato presidencial. Entonces, tiene que hacer su chamba, de todas maneras, el presidente Barack Obama, ¿no? No es como que ya no va a ser reelecto Barack Obama, no tiene nada más que hacer ya políticamente, porque ya fue presidente 2 veces, pero no, él responde también a los intereses de un partido político, de su partido, el Partido Demócrata, y tiene que dejar, digamos, el terreno allanado para que el siguiente demócrata siga asumiendo el poder, si es que hace bien la chamba el presidente Barack Obama. Entonces yo siento que hay otras cosas que lo van a distraer y que esto simplemente es un analgésico para lo que es la situación del tema inmigratorio en Estados Unidos, que al fin y al cabo hay una promesa grande que creo yo que no la va a cumplir el presidente Barack Obama. ¿No lo sientes tú así o tú crees en esto de que al menos reciban pues su residencia los indocumentados si tienen un familiar ciudadano en Estados Unidos sin necesidad de salir?
Bueno, en primer lugar, dos puntos que has mencionado, ¿no? Vamos a hablar de esto. La economía estadounidense, uno, y dos, el hecho de que el presidente Obama no ha cumplido. Bueno, pero antes que eso te voy a decir que creo que Panadol era lo que tú y yo tomábamos. Ahora se le dice Xanax, ¿no? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? No, sí, acá todo, si dices Xanax nadie te va a entender, pues tiene que decir Panadol. Oye, Giovanni, antes de tu contrarrespuesta, ¿te parece si hacemos una pequeñísima pausa porque corresponde en este hangout y seguimos conversando? Pero sí quiero que me respondas porque yo creo, y te voy a confesar, yo también soy ciudadano estadounidense, y yo sí creo que eso es un... ¿Qué me haces decir? No me pegues. No, yo sí creo que es un engañamuchachos esto. Si no se oficializa y no se hace desde el Congreso una ley, todo es para apaciguar las aguas nada más. Pero yo quiero tu opinión porque considero que estás en contra de lo que yo he dicho. Hacemos una pausa y volvemos. Como siempre. Yo creo que cada uno puede ser emprendedor siempre y cuando sepas hacer bien las cosas. Si lo haces solo, tienes que bancártela porque es un gran trabajo. No solamente quiero ser un emprendedor, quiero terminar haciendo empresas. Nos vimos en la necesidad de dejar los trabajos e iniciar nuestro propio negocio en casa. Hay mucha disciplina, mucho orden y el control de calidad. Un negocio diferente te mostraré cada semana aquí en Pon tu Negocio. Pon tu Negocio llega gracias a Claro, la red donde todo es posible. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosa, Juanbri? Estoy modelando, ¿no me ves? Es que este domingo tenemos a Carmen Villavicencio empandillando, ¡no se lo pierda! Esta es la nueva colección. Todo lo que es el neón, los neones verde, fucsia, coral. ¿Le has pagado Pachi las regalías por la foto que te hago? Está bien, no me importa, no te Así es. ofende. Relájate, celebra, vive pandillando y todos los domingos. Juan de Dios Olaechea, el presidente de este ferrocarril, lo escuché en una entrevista en Willax Televisión. Ellos han ideado el primer ferrocarril que funciona a gas natural. El ferrocarril cumple dos funciones. La primera, en económica, mover bienes a través de todo el territorio nacional. El segundo tema es el tema de la movilidad social. Vemos que en el Perú el territorio ha sido mal articulado. Es que ha sido la falta de una comunicación terrestre eficiente, rápida, segura, y eso es el ferrocarril. Suelto en plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Todos los domingos a la 1 de la tarde no te puedes perder TV Bodegas, el programa en el que encontrarás todos los consejos para hacer de tu bodeguita o puesto de mercado un negocio exitoso que crecerá día a día, con la conducción del popular Román Gámez, el tío Ronco. Pasa la voz todos los domingos a la 1 de la tarde aquí en Willax TV. Hemos vuelto al Hangout de Cuatrinca. 11 de la noche con 2 minutos. Seguimos aquí conversando con Giovanni Vizcardo y parece que Roberto Paso se une a nosotros. Hoy estamos internacionales. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Acá un poquito unos problemas tecnológicos, pero bueno. ¿Me escuchas? Oye, ¿dónde estás ahorita? ¿Estás en tu trabajo? Ajá, efectivamente. Ah, mira qué bonito, porque veo varios televisores y dije, no puede ser, es su basement eso. Ya quisiera. Sí. Ya, ¿estás dónde exactamente? En Univisión, en Miami. En Univisión, ¿no? Ah, mira, está bonito, está bonito. Ahí está Univisión, acá está Willax Televisión. Oye, estábamos hablando con Giovanni sobre esta promesa que no es oficial. ¿Cómo la ven en Miami ustedes? Lo de decidir que los indocumentados que tienen familia ciudadana en Estados Unidos puedan esperar su residencia o su trámite de residencia sin abandonar el país, ¿no? Sin ser invitados, entre comillas, a dejar el país y esperar en su país de origen.
Yo le he dicho, antes de tu opinión, para cerrar la mía, porque justamente estamos en el tema, yo le he dicho a Giovanni que eso es un engañamuchachos, porque si no se oficializa como ley desde el Congreso, esto simplemente es para apaciguar las aguas de una promesa que no la va a cumplir Barack Obama. ¿Por qué pienso yo? Porque tiene otras distracciones que tiene que solucionar, como es, por ejemplo, la crisis económica en Estados Unidos, el cargamontón político y, obviamente, dejar la base sentada para que, como responsable del Partido Demócrata, pues pueda su sucesor también ganar la presidencia en las próximas elecciones. O sea, hay mucha chamba que tiene que hacer el presidente Obama que le va a distraer pues de la reforma migratoria, así que esto es un barajazo nada más, como se dice aquí. Sí. ¿Tú piensas lo mismo? Efectivamente, pienso lo mismo. Si bien recordamos, la última amnistía se dio en el gobierno de Reagan, que fue un gobierno republicano. Lamentablemente los demócratas tienen mucho apoyo de los sindicatos y los sindicatos no les conviene tener una reforma migratoria porque tendrían una competencia de millones de personas en el mercado laboral. Y sobre todo de recaudación, ¿no? Es muy raro que se dé una reforma migratoria en un gobierno demócrata. Ahora se está tomando mucho el pretexto de lo de las armas, por ejemplo. Nuevos temas entran al debate y yo creo también que es un engañamuchachos, que nuevamente la población latina se va a ver en cierta medida traicionada por las promesas de políticos, ¿no? Nos estamos pareciendo más a los países latinoamericanos. Giovanni, tú habías escuchado mi análisis. Roberto me da la razón. Está conmigo. Tú no creo, ¿ah? ¿Tú no piensas que es un engañamuchachos? Me parece que en primer lugar tenemos que decirle a Roberto que el micrófono que tiene es bastante sensible, así que a ti se te escucha bastante entrecortado, Samuel, cuando tú hablas. No sé si tú me escuchas bien, pero... No, yo te escucho perfecto, te escuchamos perfecto. Se te escucha bastante entrecortado. Esa es tu excusa porque no querías escuchar bien mi opinión. No, digo, porque cuando me quieres sacar... Porque Roberto no me escucha entrecortado. Ahorita quiero escucharte bien, porque guarda que me estés haciendo así, que me estás pegando a cada rato. Simplemente como te decía antes del corte, dos cosas, ¿no? En primer lugar, tú hablabas de la economía, que el presidente estadounidense está haciendo todo esto por la economía, ¿cierto? Porque en realidad necesita generar más dinero. Y sí es cierto, ¿no? En realidad se ha dado cuenta de que son los inmigrantes que van a sacar adelante este país y qué mejor manera de hacerlo que quedándose aquí en los Estados Unidos y en lugar de salir y esperar 6 años fuera del país para poder regresar con la credencial de residencia permanente o con lo que es la tarjeta verde, ¿no? Lo que es el green card, ¿cierto? En ese sentido ya no va a existir y ellos van a quedarse aquí, van a quedarse los 6 años trabajando y produciendo impuestos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es cierto, la economía sí es un buen motivo para asegurar esta medida y hacer ver al gobierno de los Estados Unidos y también al electorado de que están tratando de integrar a la familia, ¿cierto? Pero al mismo tiempo están matando pues dos pájaros de un tiro porque están haciendo que la economía funcione al hacer que esos indocumentados se queden aquí trabajando hasta obtener la residencia, ¿no? Luego, en el segundo lugar, tú hablabas de la promesa rota del presidente Obama. Yo no sé si existe en realidad la promesa rota, porque cuando Jorge Ramos le hace una pregunta en la entrevista, justo en la única entrevista que él dio, el presidente Barack Obama dio para la televisión hispana, él le dijo, ¿no? Le hizo hincapié, Jorge Ramos le dijo, pero usted prometió. Y el presidente Obama dijo, yo dije que íbamos a hacer todo lo posible, dijo. Yo dije que vamos a hacer todo lo posible, pero no pudimos hacerlo porque entraron otras prioridades, ¿no? La recesión y todo eso. Pero recordemos que eso fue en el primer periodo del presidente Barack Obama. El segundo periodo es totalmente distinto, porque el primer periodo es un poco como pisar entre cáscaras de huevo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cualquier cosa que uno haga, eso tiene implicancias en el segundo mandato, ¿no? O si quiere ser reelegido, porque no lo van a reelegir. Entonces ahora en este segundo mandato, el presidente Barack Obama no busca una reelección. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Al no buscar una reelección, yo creo de que él puede hacer y deshacer en muchas cosas. Y vamos a hablar, si quieres, después de lo que es levantar el techo de la deuda, que se le llama aquí, que si no elevan la máxima capacidad que tiene el gobierno estadounidense de poder...
de poder endeudarse. Entonces el gobierno entra en una situación que no hace ningún pago a nadie. Y el gobierno no solamente queda mal ante el mundo, porque el gobierno estadounidense no queda mal ante el mundo porque no puede pagar, sino también que a nosotros nos mete en una camisa de 11 varas. Pero el presidente Barack Obama ha dicho no, dijo, yo no voy a discutir eso, vamos a levantar el límite de nuestro endeudamiento, porque si no entramos en una crisis. Y yo lo voy a hacer, y yo no voy a discutir eso, dijo el presidente Obama, yo no lo voy a discutir. Entonces, él al decir eso, se siente con la autoridad en este segundo mandato de que cualquier cosa que haga es precisamente, supuestamente, para el bien del país, y él no tiene que rendir cuentas, en cierta forma, a nadie, porque no tiene ningún palito que quebrar, ¿no? En realidad ya lo hizo, ya pagó su derecho al piso en el primer mandato. Sí, adelante, Robert. Sí, yo no tengo una visión tan romántica de la política ni en Perú ni en Estados Unidos. Acabamos de ver que el presidente Obama está nominando al secretario del Tesoro, una persona que ha trabajado para el Citibank, después de una de las peores crisis económicas que hemos tenido. Y es una cachetada a toda la gente liberal y a toda la gente que se cree el 99% y que nombren una persona que ha trabajado para el grupo del Citicorp, que la nombren como secretario del Tesoro. O sea, esa es una burla. Todo lo que hacen los republicanos y los demócratas es una burla. Lo único lo que hacen es repartirse el poder. Por eso hacen leyes para que nunca haya un tercer partido, para que no haya opciones. Yo vivo en la Florida y veo cómo hicieron esa balota infame de 10 páginas para que la gente ni siquiera lea las enmiendas. Yo no tengo una visión romántica de la política ni acá ni en la China. Y yo no creo que el presidente Obama, yo creo que lo único lo que quiere es quedar claro como el presidente que hizo cosas. Yo sí creo que puede arriesgar, en eso sí te doy crédito, puede arriesgar más que en el primer gobierno porque ya no tiene una reelección, una campaña reeleccionaria. Pero el presidente Obama apareció para mí en los últimos 6 meses antes de la elección. Sus 3 años y medio lo único lo que se dedicó fue para hacer una reforma de salud, que lo único lo que ha ocasionado es que muchas compañías estén despidiendo a la gente, porque las aseguradoras, las compañías de seguro ahora están subiendo las primas de seguros y mucha gente, muchos contratistas no quieren contratar más gente por ese sentido, y no ha previsto esa ley que esas compañías no abusen como siempre han abusado y como siempre hacen el lobby con los congresistas para hacer lo que les da la gana. Yo no tengo mucha esperanza de que Obama vaya a hacer una reforma radical, no la hizo en 4 años y no creo que lo haga en estos 4 años. A lo mejor haga algunas cosas, pero yo creo que lo de la reforma migratoria, reitero, es una lamida de gato. Ellos están ya poniendo 80 temas en el tapete, empezando por lo de las regulaciones contra, que no va a pasar además la regulación contra las armas, porque es ir contra la segunda enmienda. Están hablando de qué sé yo, la economía otra vez, están hablando de miles de cosas y no van a tocar el tema de la reforma migratoria. La semana pasada lo dijeron unos congresistas, simplemente no quieren discutirlo. Bueno, yo tampoco creo en los partidos políticos como tales. Podríamos hablar de la neodemocracia, que es un concepto que a mí me gusta mucho, pero al ser periodista pues no puedo tomar ni una posición ni la otra, pero eso sí lo podemos, si quieres, hacer con un poquito de café, o podemos hacer la pequeña Habana y nos comemos unos judíos con cristianos, si tú quieres, o moros con cristianos, ¿no? Como le dicen allá, o con lo que es la ropa vieja y en Miami, si quieres nos podemos comer todo eso y hablar de todo lo que tú quieras con respecto a eso, porque yo tampoco creo en eso. Sin embargo, hay que ser fácticos, ¿no? Aquí hay que irse a los hechos. El presidente Obama tuvo en realidad bastantes, viéndolo desde un punto de vista bastante neutral, tuvo muchísimas cosas en su bandeja, ¿no? Y yo creo de que lo hizo bastante bien, lidiando no solamente con la recesión, sino también con el hecho de que se ha dado, tú lo has mencionado, la reforma sanitaria o la reforma de la salud, que ningún presidente lo dio desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que todos insistieron en tratar de hacerlo, nunca nadie pudo llegar a hacerlo, ¿no? Él lo hizo y se ganó. Eso es un golazo no de media cancha, sino desde el otro bando, ¿no? Desde la meta del arquero contrario. Así eso sería un golazo. Ahora, vamos a ver cómo sucede. No opinas. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Yo lo que sí digo es de que ha sucedido algo que todo el mundo intentó hacer y nadie lo pudo hacer. Él lo hizo. Eso es un mérito, simplemente. Ahora, el hecho de decir que él no va a cumplir su promesa, no sé, todavía quedan 3 años, ¿no? De gobierno que él tiene por delante. No, que 3, 4, ni siquiera hemos empezado.
Y vamos a ver qué sucede. Yo no, en realidad no estoy ni a favor ni en contra del presidente Barack Obama. No puedo en realidad decir que es fantástico, que ha hecho muchas cosas y que no puedo, pero sí hay que, como dije, ser fácticos, ¿no? Hay que en realidad ver las cosas desde un punto de vista neutral y hay que decir lo que es. Ahora, si es un sistema bipartidista, no bipartidista aquí en los Estados Unidos, pues es un poco las reglas del juego, ¿no? Cuando uno enseña otro idioma, uno enseña la gramática y no se pone a explicar que por qué salió la gramática, por qué en español decimos qué tal, y por qué no decimos cómo está, cuál es la diferencia entre qué tal y cómo está, no sé, es que eso estaba allí, yo no lo inventé. Entonces hemos llegado a un sistema bipartidista y nos estamos ajustando, ¿no? Y el hecho de ser inmigrante aquí en los Estados Unidos, de vivir tiempo aquí, es el hecho que uno se ajusta al sistema. Ahora, no me puede gustar el sistema, pero primero tengo que adaptarme y ver cuáles son los puntos flacos y a partir de ahí atacarlo, ¿no? Por eso yo te digo, la democracia estadounidense a mí no me... Eso sí te opino, la democracia estadounidense a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende y me sorprendería ver es si existe un concepto de neodemocracia aquí en los Estados Unidos. Me gustaría verlo, pero no se da y no me sorprende, ¿no? Pero las cosas se dan y hay que analizarlas como tales. No me voy a sentir mal o bien porque ellos hagan una cosa u otra, porque simplemente así es la política aquí en los Estados Unidos, en el Perú y en cualquier otro país. Ahora, el punto parte también por el daño político que se hace. Cuando tú contabas el ejemplo de Jorge Ramos, de Univisión, que lo entrevistó, y le decía, usted debe cumplir, y decía el presidente Obama, yo no prometí. Desde ahí hay una distorsión al mensaje político que pueden dar los políticos, propiamente dicho, en relación al electorado. Y teniendo en cuenta la fuerza de la presencia electoral hoy en día de los hispanos en Estados Unidos, y yo creo que sí hay una responsabilidad de cumplir una promesa. Por otro lado, la política estadounidense en el sistema democrático es seguida muy de cerca por el mundo entero como un país que marca la pauta en el ejemplo de lo que es el manejo de la democracia y de lo que es el manejo de los políticos, muy aparte de los escándalos que puedan haberse suscitado en todos los gobiernos de los presidentes estadounidenses. Pero hay una responsabilidad de los políticos estadounidenses de seguir con esa tradición. Entonces, ante el mundo, digo yo. Entonces, hay un quiebre ahí de los demócratas, si es que prometieron políticamente en una campaña presidencial que van a cumplir con ciertas cosas, sobre todo para los inmigrantes, y que finalmente no la vayan a hacer. O sea, hay un daño político ahí en relación a esa fuerte masa votante hispana que sigue creciendo, porque son nuevas generaciones de descendientes de latinos que van a participar en las elecciones porque ya son estadounidenses directamente, pero vienen pues con las costumbres hispanas del abuelo, de la mamá, entonces del papá, y sí son una fuerza electoral grande. Y yo creo que va a haber una decepción, como decía Roberto, en ese tema. De aquí en adelante es lo que se tiene que ver políticamente, qué le convienen a los partidos políticos en relación a esa fuerte masa votante de hispanos. ¿Qué piensa Roberto? Sí, coincido contigo. Al final del día yo creo que coincido también con Giovanni cuando dice que muchos de nosotros los inmigrantes tenemos que asimilarnos, ¿no? Porque vivimos en este país obviamente. Y al final del día el tema migratorio es muy importante, pero para los que ya estamos muchos años en este país hay temas que definitivamente también nos afectan directamente, ¿no? Como algo que no opiné la semana pasada, pero este famoso abismo fiscal, al final todos vamos a terminar que estamos pagando los platos rotos, ¿no? O sea, yo, ya hice el cálculo, voy a pagar $2.200 más a final de año, aunque supuestamente no caímos en el abismo fiscal. Entonces, esto es otro maquillaje más del lenguaje político que nos vendieron de que nunca caímos en el abismo fiscal,
Y la gente común y corriente, como yo, como Giovanni o como cualquier persona que vive acá, va a pagar $2.200 más aproximadamente. Claro, quienes ganan más, no quiero hablar de sueldos ni nada porque es un tema un poco personal, van a pagar más. Ahora, el punto es, ¿sabes tú a dónde van a ir tus $2.200 más al año que vas a pagar? Bueno, ojalá que no se siga acá con la cruzada que están haciendo de acabar con el Oriente o inventar una nueva guerra como están muchos medios tratando de forzar una intervención en Irán o qué sé yo. Todavía no terminamos de salir de Afganistán. Afganistán hoy día ya es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos en su historia. Ya es la guerra más larga. Y la más costosa. Y bueno, dicen que el 2014 van a salir, pero bueno, ver para creer, ¿no? Vamos a ver a dónde va ese dinero. El dinero no se está viendo en este país, definitivamente. Yo tuve la oportunidad, y nada más para redondear, tuve la oportunidad de estar en Asia en el verano y la cantidad de infraestructura que están construyendo los chinos. Japón es un país sumamente adelantado y yo digo, o sea, que el dinero de acá no se está invirtiendo en Estados Unidos, ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura. O sea, este país, si no se ponen las pilas, está destinado a ser un país, bueno, no vamos a decir un país del tercer mundo, pero un país muy por debajo, como ya lo es, de las potencias económicas de un mundo industrializado que supuestamente estamos liderando. Y esa era otra de las promesas del presidente Obama, ¿no es cierto? Que las tropas iban a regresar. Y hasta ahorita nunca han regresado todavía, o no todas, ¿no? Fue una parte también que regresó. O sea, yo recuerdo en esa primera elección que ese fue uno de los planteamientos, ¿no? Que apenas asumía Barack Obama la presidencia, iban a regresar las tropas de Afganistán. Y no lo hicieron así. Una parte nomás regresó. Creo que de Irak, estás hablando de Irak. Sí, pero Irak. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón, pues, ¿no? Creo que de Irak regresaron y él ha dicho que Afganistán ya lo han puesto sobre la mesa. Va a ser a finales del año 2014 que van a estar regresando las tropas, ¿no?, de los Estados Unidos. Pero eso en realidad es otro debate bastante grande. A mí me gustaría regresar sobre lo que dijiste de las promesas electorales, ¿no? Como te digo, ¿no?, y valga la redundancia nuevamente, yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Sobre todo ante cámaras no hay que mostrar pues esa clase de posiciones, pero sí puedo decirte de que las palabras definitivamente tienen mucho poder, ¿no? Y Paulo Coelho en El Alquimista lo dice muy claramente, ¿no?, que cualquier cosa que nosotros digamos al universo, el universo confabula para hacerlo realidad. Ahora, una promesa electoral, yo no sé si los candidatos cuando hablan, y eso habría que analizarlo, yo pienso que ninguno dice yo prometo, cuando dice algo dice yo prometo, no, eso lo dice el electorado, que esa persona dijo esto y usted prometió, pero ¿quién dice o quién empieza o cuál político empieza una frase o una expresión, una arenga en un meeting diciendo yo prometo que ustedes... Yo no sé si dicen, yo creo que no dicen, ninguno dice yo prometo, ¿no? Pero dicen vamos a, ¿no?, y nos verán en tal momento, ¿no? Entonces, claro, tienen que hablar en futuro para poder obtener todos los votos, pero no sé si prometen en realidad, ¿no? Pero te digo, vamos a ver estos 4 años, vamos a ver qué pasa, vamos a ver esas promesas que hizo el presidente Obama y que si va a realizarse o no va a realizarse, pero como te dije hace unos minutos, él creo que está aprendiendo, y esa es la mejor manera para cualquier persona y cualquier político, de que tiene que entrar en concesiones con los otros partidos, ¿no? Y él se ha dado cuenta que no puede exigir a los republicanos hacer una cosa, pero sí, no una gran cosa como la amnistía, digamos, pero sí una pequeña cosita, una tras otra. Primero vino la acción diferida, de la que hemos hablado, que es que los jóvenes que han estado aquí desde muy pequeños, ¿no?, ahora ya tienen la posibilidad de obtener un trabajo que antes no tenían. Es decir, los jóvenes hijos de inmigrantes indocumentados que vinieron aquí siendo pequeños, que cruzaron la frontera siendo pequeños, y aquí han estudiado, han vivido, y al tener 18 años no pueden trabajar porque no tienen permiso de trabajo porque son ilegales, pero nunca supieron que eran ilegales. Entonces, ahora se dio eso, es la acción diferida, lo que es el DACA. Y ahora se está dando esto de acá, de que los inmigrantes indocumentados ya no tienen que regresar a sus países, esperar 2, 3 años o 6 años para obtener la visa permanente o la residencia permanente de los Estados Unidos y luego regresar aquí para vivir. Ahora no, se van a quedar aquí
y estar aquí y esperar aquí y poder trabajar aquí. Ya existe un precedente, Samuel, de esto, ¿no? Y es lo que es el TPS, o lo que es el Temporary Protective Status, que es básicamente el estatus de protección temporal que se ha dado a personas que han sufrido, en cuyos países ha habido desastres naturales, como por ejemplo Honduras, como por ejemplo Guatemala, Nicaragua. Todos ellos han recibido el TPS. ¿Qué cosa es el TPS? Es básicamente un permiso de trabajo. Aunque ellos hayan venido aquí escapando a los desastres naturales en sus países, de todas las consecuencias que ha habido, el gobierno de los Estados Unidos les ha dado aquí el TPS, un estatus de protección temporal, que les ha permitido vivir por 10 años aquí. Y es algo que ha sido renovando cada 2 años. Y fíjate, el presidente Saca, salvadoreño, en su momento, envió tropas salvadoreñas a Irak para que el presidente Bush, en retorno, le diera más años a lo que es el TPS aquí en los Estados Unidos a los salvadoreños. Entonces, eso te da una idea, pues, de que todo esto ha sido funcionando poquito a poco, ¿no? No se pinta como una amnistía en general muy grande, pero sí se va dando poquito a poco. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía tiene 4 años el señor. Bueno, vamos a hacer una pausa porque corresponde una vez más en este Hangout y volvemos. Noticias con el reporte de los hechos de las regiones contados por sus propios periodistas. Desde Cusco, Mario Gallegos con Hora 24. Desde Trujillo, Sol TV Noticias en su edición norte. Desde Arequipa, TV Mundo presenta Mundo en la Noticia. Y nosotras con toda la información desde Lima. Y a las 11 de la mañana, para despedirnos, el resumen de todo el Perú. Estas son tus nuevas mañanas con Café y Noticias. De lunes a viernes, de 6 de la mañana hasta las 12 del día. En Willax, noticias que sirven. Encuéntrate con tus causas, con tu gente, con tu barrio. Así que, gente, tranquilo, bro. Cuenta tus historias, tu experiencia. Tengo un pequeño negocio de venta de ropa de niñas. Me conocen bastante. Son 15 años dedicada al negocio del picarón. Habla de tus sueños y hasta manda tus saludos. Toda la galería de Pro Characo. Para la señora Rocío. Un saludo a Willax Televisión. La Cámara de la Gente. Sábados y domingos a las 11 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Juan de Dios Olaechea, el presidente de este ferrocarril, lo escuché en una entrevista en Willax Televisión. Ellos han ideado el primer ferrocarril que funciona a gas natural. El ferrocarril cumple 2 funciones. La primera es la económica, mover bienes a través de todo el territorio nacional. El segundo tema es el tema de la movilidad social. Vemos que en el Perú el territorio ha sido mal articulado. Es que ha sido la falta de una comunicación terrestre eficiente, rápida, segura, y eso es el ferrocarril. Suelto en Plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. El fin de semana también es tuyo con Willax Televisión. Inicia tu mañana con Gianna Orcero y deja que esculpa tu figura en 100% fitness. Soy desde ahora tu personal trainer. Bren Rawa te mostrará las formas de alcanzar la felicidad en Palabras de Paz. Discover the peace that lies within you. Maricruz Gómez, la princesa del arpa, nos trae lo mejor del folclore nacional en Tinku TV. Ya saben, nos pueden ver en todo lugar de nuestro Perú. A la hora del almuerzo, el tío Ronco te enseña cómo convertir tu bodeguita en un bodegón en TV Bodegas. Bueno, y ahora voy a darme una vueltecita por el gran mercado particular Bolívar de Pueblo Libre. Pero si lo tuyo no son las bodegas, Adamier te enseña 1000 formas de ser emprendedor en Pon tu Negocio. Vamos a hablar de una estrategia súper importante para los negocios. Voley, tenis, gimnasia, natación. Todos los campeones con raza peruana. Voy a ser el próximo campeón mundial. Enrique Zavala entrevista para ti a los ganadores, los exitosos, los que la hicieron en Suelto en Plaza. Un negocio que me parece interesante. Señor Papa. Relájate y celebra con Patsy y Samuel, vacilándote con sus invitados y sus historias no contadas en Pandillando. Si fuera lo otro, dijera, no mama. ¡Osu! Willax Televisión. Noticias que sirven. Listo, ya estamos aquí una vez más en el Hangout de Willax Televisión. Estamos con 2 periodistas peruanos que trabajan en Estados Unidos.
Roberto Pasos y Giovanni Vizcardo. No, Giovanni es colaborador nuestro, usted lo conoce, siempre lo está viendo, ¿no es cierto? Caserito. Caserito. Y estamos, no, Roberto también nos ha apoyado en algunas cosas. Estamos conversando sobre Estados Unidos y las promesas migratorias y todo eso. ¿Quieres complementar con algo? Pasamos al otro tema que también está interesantísimo. Vamos. Giovanni, vamos al otro tema, ¿no es cierto? Sí. Yo quiero tocar el tema de las armas, Giovanni. El presidente Barack Obama ha creado un grupo de trabajo al frente del vicepresidente Biden para lograr un consenso con muchos grupos de ciudadanos, como el de la Asociación del Rifle, para frenar las muertes por armas. Esto más parecería, bajo mi punto de vista, como que la Asociación del Rifle tendría la culpa de que se matan las personas allá en Estados Unidos. Alguien decía que las armas no matan, matan las personas. Entonces, ¿qué tiene que ver la Asociación del Rifle con la psicología de las personas que deciden matar disparando a diestra y siniestra, metiéndose a un colegio, a un centro comercial, a un cine, a lo que sea? No entiendo yo eso. Bueno, no sé si te has enterado también las noticias, salió hoy en las noticias de que un tipo disparó a otro en California, justamente en una escuela. Entonces ahora la cosa se ha reavivado mucho más todavía, ¿no? La verdad es de que esto va a seguir y va a seguir sacando chispas y va a seguir sacando ronchas, como decimos en el Perú, porque esto se basa en lo que es la idea de la segunda enmienda, donde toda persona tiene en realidad el derecho a portar un arma. Ahora, recordemos que esta segunda enmienda viene desde la época de la independencia de los Estados Unidos, donde se permitía en realidad que cada ciudadano pudiera tener un arma para hacer batalla o para pelear contra los británicos, ¿no? En su momento. Entonces, he ahí el meollo del asunto, ¿no? Es decir, basado en eso, muchas personas dicen, bueno, es mi derecho constitucional, ¿no? Al vivir, al ser estadounidense, es parte de mi cultura y qué sé yo, tantas cosas que se dicen. Lo que hay que tener en cuenta es que este país es inmenso, de que este país hay gente que tiene armas y gente de que las va a comprar y no hay un control riguroso. Eso sí es cierto. Ahora, lo que ha creado el presidente Barack Obama con el vicepresidente Joe Biden es tratar de poner a todos juntos, ¿no? Y ver y discutir cuál es la mejor solución. Tiene que haber una solución, es lógico, pero ¿cuál es la mejor solución de todas? Entonces ha anunciado hoy el presidente Joe Biden que se reunió con la Asociación Nacional del Rifle, y valga aclaraciones y valga verdades, como ya hemos dicho aquí antes, que la Asociación Nacional del Rifle no pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Muchas personas piensan de que la Asociación Nacional del Rifle pertenece al gobierno de los Estados Unidos, y no pertenece, es una entidad privada, es como la FIFA, ¿no? La FIFA controla lo que es el fútbol, ¿cierto? Es una autoridad en cierta manera, pero no pertenece a ningún gobierno. Y es lo mismo a la Asociación Nacional del Rifle, no pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Pero sí tiene una influencia y una injerencia muy importante en las elecciones, porque muchas personas, sus miembros, los miembros de la Asociación Nacional del Rifle, que tiene millones de miembros, entonces estos miembros lógicamente se dejan llevar por las políticas que esta Asociación Nacional del Rifle da, y luego dice, el republicano tal nos apoya, dice la Asociación Nacional del Rifle, o el demócrata tal es bueno para las elecciones que vienen, dice la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, he ahí el hecho de que sea tan importante la Asociación Nacional del Rifle, porque hay una injerencia, ¿no? Es decir, ejercen influencia bastante grande en lo que es la política estadounidense, ¿no? En las elecciones y todo eso. Entonces, ahora ha salido diciendo el vicepresidente Joe Biden de que hay un consenso en que tiene que haber más control sobre la compra de armas, ¿no? Entonces, lógicamente, acaba de reinventar la rueda el vicepresidente Joe Biden, diciendo de que hay que en realidad poner un control mucho más riguroso, ¿no? Sobre las armas. Pero no es lo que todo el mundo espera fuera de los Estados Unidos. Todo el mundo fuera de los Estados Unidos sueña que los estadounidenses no van a portar armas. No, eso no es cierto. Yo soy ciudadano también estadounidense, me puedo considerar estadounidense en muchas maneras, pero a mí no me gusta, ¿no? Y no sé, yo no creo en eso. He tenido una educación totalmente distinta. Y aún así yo podría decir, te podría decir a ti, a todo el público, bueno, como yo soy estadounidense, mi segunda enmienda me permite portar armas. Pero no es el punto. Lo que estoy tratando de decir aquí es que portar o no portar armas es una decisión personal. No tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. Ahora, el gobierno tiene que regular sí el control de armas,
pero olvídense de que todos los estadounidenses de un día para otro van a dejar todas las armas. Y eso no es posible, es una utopía. Roberto. Bueno, muy acertada la intervención de Giovanni, muy interesante el análisis y de verdad que en eso coincido plenamente de que es casi tradicional, ¿no? El uso de las armas, sobre todo en la parte de defensa. No lo justifico, yo tengo un espíritu totalmente, difiero totalmente, o sea, yo creo que la gente tiene derecho a valga la redundancia, hacer uso de su derecho, pero no comparto eso. Yo no uso armas ni lo usaré. Yo creo que tener un arma en una casa es casi para tu protección, pero también puede crear que alguien no calificado la use, ¿no? Entonces, para mí, la Asociación Nacional del Rifle, para mí es lo más patético que existe en este país, honestamente. Fue patético cuando el presidente de la Asociación Nacional de Rifle dijo que la mejor respuesta para una persona mal armada es una persona buena y armada. Eso creó una controversia inmensa. Sus declaraciones fueron incendiarias. Y para mí, si lo mejor que podría hacer la gente de la Asociación Nacional de Rifle es usar esas armas contra ellos mismos, a ver si por ahí se acaba este tipo de... Fue ridículo, fue totalmente ridículo lo que dijeron. Me parece que es una organización infame. Hay un documental que se llama, bueno, no sé cuál es la traducción en español, pero se llamó Bowling for Columbine, que trataba de la masacre que hubo de Columbine acá, casualmente en Colorado, ¿no? Lo hizo el documentalista Michael Moore y yo quedé muy sorprendido de que una persona plasme en un documental tan bien la idiosincrasia de cierto tipo de lo que se conoce como el americano, ¿no? Bueno, para los que han leído un poquito esta novela que a mí me gusta mucho, que es Truman Capote, A Sangre Fría, también explican lo que es lo que llaman el WAPS, ¿no? El White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Y cómo hay ese tipo de... El conservador tiene una idiosincrasia, o sea, es tan contradictorio que por un lado estén a favor de portar armas y por otro lado estén en defensa de la vida, no al aborto. Entonces, son gente que, o sea, a mí me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Bueno, será porque yo nací, crecí, estudié en Perú, vine acá ya un poquito, digamos, ya con una base, pero la mentalidad anglosajona es algo que yo puedo de repente, bueno, no sé cuándo regresé a Perú, pero puedo pasar toda mi vida acá y nunca la terminaré de entender, ¿no? Así que para mí... totalmente en desacuerdo con la Asociación Nacional de Rifle. Me parece que es una organización infame y que no merece ni siquiera que se le tome la importancia que se le está teniendo ahora. Ahora, yo sigo sustentando que el problema en Estados Unidos no parte por si tienes más armas o menos armas. Yo creo que parte por una cuestión de salud pública en lo psicológico. Ese es el problema. O sea, porque mañana retiras todas las armas y siempre va a haber un desadaptado que va a obtener en el mercado negro algún tipo de arma y va a salir igual a matar. O sea, no es el problema si hay más armas o menos armas. Ese es mi punto de vista. O sea, bueno, es quiénes manejan esas armas y cuántos desadaptados hay en esas armas, con esas armas. Entonces, es un tema, bajo mi punto de vista, a la distancia, de salud pública mental en los Estados Unidos. Ese es el punto a atacar. No sé. Si me permites, yo creo que sí tiene que ver, porque si hay más armas, hay más posibilidades de que un loco desadaptado arremeta contra personas indefensas. Pero siempre lo va a ver, Roberto, porque el mercado negro siempre va a existir. O sea, siempre va a existir el mercado negro. Yo no creo que la persona que hizo la matanza en Connecticut fue al mercado negro. Él sacó el arma de su madre, la mató y después mató a esas 20 y pico personas que mató después, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿qué pasa con ese mismo ejemplo? ¿Qué pasa si este tipo de desadaptado quiere matar, pero no tiene armas en su casa? Vamos a ir a fantasear hacia el otro lado. No tiene armas en su casa, pero quiere matar. Las va a buscar de alguna forma y las va a conseguir de muchas formas.
en el mercado negro. Porque si tiene ganas de matar, no va a ir pues cual karateca a agarrar a patadas y a manazos a alguien para matarlo, ¿no es cierto? O sea, va en su ansiedad buscar con qué matarlos y va a ir y va a contactarse con el mercado negro. O sea, eso va a ocurrir. Entonces el problema es el desadaptado, no son las armas. Ahora, de una manera u otra, uno podría cuestionar y decir, claro, las consigue más fácil porque las tenía en su casa. Si no existiera esta posibilidad de que la gente fácilmente tenga las armas, pues no lo hubiera conseguido. Haría un poquito más su chamba y el trabajo de conseguirlas. Pero al final las va a conseguir. O sea, si no mató el 10... porque no tiene armas fácilmente en su casa, las va a hacer el 20, porque le va a tomar 10 días en conseguirlas. El problema es la persona y su salud mental. Ese es el punto que yo planteo. No, claro, es decir, recordemos, aquí estamos hablando de las armas automáticas, semiautomáticas, ¿cierto? Las armas, pistolas, rifles, un invento de tiempos modernos. Pero antes existía la onda de los incas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso también mataba o no mataba? Eso también mataba. Entonces, ¿de qué clase de armas estamos hablando? Es decir, sí, es cierto, ¿no? Yo creo de que estamos echándole más la culpa al objeto que a la persona que maneja el objeto, ¿no? Exacto, ese es el punto, ese es mi punto. Claro, es lo que decía un general personal. Es lo que decía un general de Estados Unidos, no por este tema, mucho antes, lo habíamos visto en relación a las armas, y en TED, esta página donde se cuelgan las charlas de TED. Ajá, las charlas de TED. Entonces, general decía, las armas no matan, los seres humanos matan. Y es verdad. Claro. Entonces él ponía el ejemplo, si esta arma yo la dejo aquí, ponía sobre la mesa, y nadie la toma, ningún ser humano la toma, el arma no se dispara sola. Entonces decía, agarraba el arma y apuntaba, ahora sí puede matar, porque yo la estoy manejando. Entonces, está matando con el control remoto. Está matando la competencia. Estoy haciendo el ejemplo. No tengo nada más parecido a un arma que esto. Se las lanzo ahora. Cambiar de canal está matando la competencia. Quiere decir que si tuvieras un arma la usarías, Samuel. ¿Ya ves qué bueno que no hay armas? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Ahora, no me dejes ante mis televidentes como un posible asesino. No es eso. Simplemente estoy haciendo un análisis de que yo creo que parte por la salud mental el problema de las matanzas en Estados Unidos de las personas, claro, no por las armas. Y ahí también te interrumpí cuando tú decías de poder regular un poco el control, ¿no? A quién se le da las armas, es lo que estábamos diciendo. Se espera de que haya en realidad una revisión médica, un parte médico que diga que la persona que va a comprar un arma, ese es el proyecto que se quiere hacer aquí con los legisladores en los Estados Unidos, esa persona que va a comprar el arma tiene que tener ya una revisión médica, un parte médico, donde diga que el señor está bien de la cabeza, ¿no? Ahora, más que eso, yo vuelvo de nuevo al punto de que es algo cultural, de que es algo de aquí, de los Estados Unidos, ¿cierto? Ahora, las personas tienen acceso a las armas mucho más fácilmente, sí. Y si en el Perú fuera así, porque en el Perú no tienen acceso tan fácil a las armas, si en el Perú fuera así, quizás estaríamos en el mismo problema. Ahora, no, perdóname, Giovanni, disculpa que haga un paréntesis. El Perú sí tiene mucho acceso a las armas. Claro, es cierto, sí. Pero para comprarlas, ¿la gente tiene dinero para comprarlas? Eso es lo que habría que ver. Por eso que la gente no los tiene. Ahora yo quería mostrar el punto de por qué en realidad, no sé si ustedes están viendo esto ahorita. Sí, lo tengo ponchado. Yo pensé que te había sido del aire. No. A ver, dale. Están viendo entonces ahorita lo que quiero mostrarles acerca de lo que dice el Washington Post. No sé si pueden ver allí. Sí, lo vemos. Es una encuesta que han hecho. Y en esta encuesta básicamente preguntan, ¿no? Dice, ¿piensa usted que la matanza o lo que pasó en Connecticut, eso es lo que pasó en Connecticut, ¿piensa usted lo que pasó en Connecticut refleja problemas mayores en la sociedad americana o simplemente son actos aislados de gente que tiene problemas, ¿no? Entonces, acá dice, no sé si pueden verlo o ya lo dejaron de ver. Lo dejamos de ver porque te has ponchado tú. Ya, pero aquí estoy sacándolo otra vez. Un momentito. Le gusta la cámara, Giovanni, le gusta la cámara. Ok, estamos ahí. Ok, perfecto, les voy a mostrar entonces. Aquí está, como dice allí. Dice aquí, ¿piensa usted, no, como lo dice por aquí, no sé si lo pueden ver en este momento? ¿Están ahí? Sí, ahí están. Ya, perfecto. Entonces la primera pregunta dice, ¿piensa usted que esta matanza que ocurrió en Connecticut es parte
de problemas mayores que existen en la sociedad americana o son simplemente hechos aislados, ¿no?, de personas con problemas. Fíjate aquí, en abril de 2007, cuando pasa la matanza de Virginia Tech, en la Universidad de Virginia, de la Universidad Tecnológica de Virginia, 46% de las personas pensaban de que había un problema con la sociedad. Y simplemente 47 decía que era un hecho aislado, 46 contra 47. Ya en el 2011, con lo que sucede en Tucson, ¿cierto?, en Arizona, 31% dice que es un problema de la sociedad, mientras 58% dice que es un hecho aislado. Lo que pasa en julio del 2012 con la matanza en Aurora, en Colorado, 24% dice que es un problema de la sociedad estadounidense y 67% dice que es un problema aislado. En diciembre, cuando pasa lo de Connecticut, de Newtown, 52% dice que es un problema de la sociedad estadounidense y 43% dice que es un hecho aislado. Entonces, como pueden ver aquí, ya la gente está preparada para decir de que en realidad necesitamos más control, de que hay un problema con la sociedad estadounidense. Nosotros son los mismos estadounidenses hablando, ¿no? Ahora, en la segunda pregunta dice, ¿qué piensa usted o cuál piensa usted que es la mejor manera de reducir la violencia con las armas en este país? Las personas dicen un mayor control de las leyes o que se hagan cumplir las leyes, 49%. Dice aprobar leyes para controlar mejor las armas, 32%. Y los que piensan, los que son de las dos opiniones, son 8%. No piensa, no opina, no sabe, no opina, 7%. No opina del todo, 3%. Ahora, en la tercera pregunta dice, ¿usted apoyaría una ley, cierto, que requiere poner una prohibición a las armas a nivel nacional? Dice, para las armas que tienen caserinas de alta capacidad, 59% apoya que exista efectivamente, 59% de la sociedad estadounidense apoya que exista definitivamente pues una prohibición a nivel nacional, porque recordemos que el control que se da aquí en los Estados Unidos es a través de estado a estado, no a nivel nacional. Luego, las armas semiautomáticas, 52% dice que sí debería existir una prohibición a nivel nacional. Y cuando dicen de todas las armas, dice, excepción de los policías y los militares, 27% dice de que sí, eso sería a nivel nacional, podremos poner un control o una prohibición general, pero 71% dice de que no. Entonces, como pueden ver, los estadounidenses están pensando como nosotros estamos pensando, ¿no? También, en cierta manera. O sea, hay en realidad un problema dentro de la sociedad estadounidense, pero al mismo tiempo también se necesita controlar más la compra de armas, es la compra de armas, ¿no? Sin ir en contra de la cultura que existe aquí en los Estados Unidos de que la segunda enmienda da el derecho de poder portar armas. ¿Qué piensas de eso, Roberto? Bueno, es otra contradicción de este país. Este país es un país muy represivo, yo pienso yo. Es el único país donde tiene más del 1% de su población en la cárcel. Y claro, más armas, más crimen, más cárceles, más corporaciones, más cárceles privadas también, más gente que mueve la economía. Yo no creo definitivamente que sea yo espero, me permito cambiar un poquito el planteamiento, yo espero que se haga una legislación para que haya para que la gente tenga menos acceso a las armas. Yo no creo que se dé en este gobierno ni en este Congreso, porque bueno, no todo lo tiene que hacer Obama. Lamentablemente, antes de este caso, se vio que, por ejemplo, hubo un escándalo acá del Rápido y Furioso, ¿no? De cómo los carteles mexicanos compran las armas. Los narcotraficantes compran las armas en Estados Unidos y las usan en México. Entonces, incluso el expresidente Calderón de México dijo, nosotros, o sea, ¿cuál es la vaina acá, no? Nosotros ponemos los muertos y ustedes ponen las armas. O sea, yo creo que es un problema muy coyuntural. Este país es un país muy complicado. Coincido con Giovanni cuando dice que es un país inmenso, ¿no? O sea, es un continente, es un subcontinente de 50 países, ¿no? Cada estado es un país diferente, ¿no? Tal es así que ahorita en Miami tengo 80 grados y seguro que Giovanni está ahí con... ¿Qué temperatura está por allá, Giovanni? Estamos a más o menos unos 5 grados centígrados, a veces menos 2, vamos. Tenemos 75 grados de diferencia. Eso dice lo complicado, lo grande,
hacer una política nacional en armas en estas circunstancias donde el Congreso no se puede poner de acuerdo en un año y medio, ni siquiera en algo como evitar el abismo fiscal, me parece que es casi ser muy ambicioso. Yo no creo que no lo hizo el Congreso anterior, ni lo ha hecho ni lo va a hacer este Congreso que acaba de juramentar, que prácticamente los poderes siguen iguales, ¿no? La Cámara sigue con los republicanos y el Senado con los demócratas. O sea, nada está cambiando, todo sigue como estaba antes. Es lo que digo. No quiero ser pesimista, pero bueno, no en vano este es el 2013. Bueno, sí, es una situación complicada la que vive Estados Unidos con estos temas, sobre todo de las matanzas y las armas, ¿no es cierto? Pero bueno, yo bajo mi punto de vista pienso que las leyes están dadas. Lo que sí falta creo que es detallar algunas de ellas, afianzar algunas de ellas y sobre todo seguir contrarrestando este peligroso tema con una fuerte campaña de salud mental a nivel nacional. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Muchachos, les quería agradecer por este nuevo hangout de hoy, jueves, por su participación y por sus acertados comentarios. A Giovanni Vizcardo, nuestro corresponsal de Washington, y que está pasando frío. Y a Roberto Pasos, el colaborador brigadito. de Miami, que está a 80 grados. ¡Qué calor! ¡Qué calor que hace! Pero bueno, en el canal hace frío, así que estoy igualito que Giovanni ahorita. Por el aire acondicionado, ¿no es cierto? Sí, yo también estoy aquí. Sí. A ver, este es otro de mis controles, ¿ah? Este es el del monitor y este es el del aire acondicionado. A ver, si se puede ver. ¿Ven la temperatura ahí? A ver... Tiene 17 grados. Sí. 17 grados. Wow. Esto es una congeladora en estos momentos aquí. Pero imagínate. Bueno, con las horas de trabajo que se tiene aquí y también por el cuidado de los equipos, pues uno tiene que estar en esta temperatura, pero ya estoy acostumbrado. Muchachos, muchísimas gracias por estar en este hangout. Nos vemos, que tengan un súper buen fin de semana. Chao. Bueno, muchas gracias Samuel y gracias a Giovanni también, encantado. Gracias a los dos, gracias Roberto, gracias Samuel. Te cuidas y se cuida el Perú. Listo, Giovanni. Nos vemos, ponemos punto final a este hangout de Cuatrinca. Chao.